are you today? Are you ready to learn English? Are you? I hope so. Welcome once again for another class here on UTV, here on Talk. Welcome again. Bienvenidos todos ustedes que se unen a la señal de UTV. ¿Están listos para aprender inglés? Are you ready to learn English? Ready, ese adjetivo significa listo. Are you ready to learn English? I hope so. Bienvenidos una vez más. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso del tiempo gramatical, el pasado. Vamos a ver cuándo se pone un auxiliar did y cuándo se pone el verbo to be en pasado. Es una confusión todo esto del verbo to be y el auxiliar. Lo vamos a aclarar el día de hoy debido a una sugerencia que nos hicieron a través de un correo electrónico. Y qué bueno, viene bien este tema ya que está dentro de todos los temas gramaticales que habíamos visto en programas anteriores. Y para refrescarnos un poquito más y alistar nuestros cerebritos para la clase del día de hoy, ¿qué les parece si vamos con la pregunta de la semana? Tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. What's your best childhood memory? Vamos a repetirlo una vez más. 1, 2, 3. What's your best childhood memory? Childhood, esta palabra está un poquito larga y un poquito difícil de pronunciar, pero no se preocupen. Childhood significa niñez. What's your best childhood memory? Estamos hablando de cuál es tu mejor recuerdo de la niñez. Best childhood memory. What's your best childhood memory? Bueno, y todos tenemos bonitos y malos recuerdos de nuestra niñez, ¿verdad? Y vamos a ver algunos el día de hoy. Vamos a ver bonitos recuerdos y tal vez malos recuerdos. Sí, y vamos a saber en inglés cómo hablar eso de los recuerdos en inglés. Y ustedes se preguntarán qué tiempo gramatical tengo que utilizar para hablar de los recuerdos, es decir, de cosas en el pasado. Mucho tiene que ver los verbos regulares, los verbos irregulares, el verbo to be en pasado. Vamos a hacer un pequeño refresh, un pequeño recordatorio de todos estos. Y veamos la primera respuesta. What's your best childhood memory? Vamos a repetirlo una vez más. What's your best childhood memory? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la niñez? Y ahí vemos uno que tiene que ver con tocar instrumentos musicales. Y vamos a repetir la respuesta juntos. 1, 2, 3. What's your best childhood memory? I learned to play the piano. I learned to play the piano. Learned. Y este verbo learn está en pasado. Learned. No se pronuncia learned, ¿ok? No vamos a decir learned. Vamos a decir learned. I learned to play the piano when I was only 5. When I was 5, I learned to play the piano. Y ustedes pueden cambiar el instrumento musical. Pueden decir, I learned to play the guitar. Mom, I learned to play the flute. I learned to ride a bike. Pueden poner cualquiera de las actividades que ustedes aprendieron a hacer cuando eran niños. Y pueden cambiar la edad. Pueden decir, I learned to ride a bicycle when I was 10, or when I was 11, or when I was 7. Vemos que el verbo to be en la segunda cláusula de la oración está en pasado, was. When, no se olviden de esta palabra, es una conjunción. When I was 5, when I was only 5 years old. So I learned to play the piano when I was 5 years old. Okay. ¿Y ustedes qué aprendieron a hacer cuando tenían 5 años? Pues pueden responderlo a través de esta pregunta. I learned to play the guitar when I was 5 years old. I learned to swim when I was 5 years old, etc. Vamos con la siguiente y tiene que ver con la escuela. Bueno, y muchos tuvimos profesores que fueron estrictos, otros que fueron pues no tan estrictos y que nos agradaban mucho. Hemos puesto aquí un recuerdo muy bonito referente a nuestros profesores. What's your best childhood memory? What's your best childhood memory? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la niñez? Y ahí tenemos uno con referente a la escuela. Dice, I had a nice teacher. I had a nice teacher. Y vemos el verbo have, se está en pasado. Had. I had a nice teacher.
when I was in school. Y volvemos a tener esta cláusula when I was, cuando estaba en la escuela. When I was in school. I had a nice teacher when I was in school. Y tal vez ustedes tuvieron pues compañeros que también fueron muy agradables. Podrían decir, I had nice classmates when I was in school. Classmates es una palabra en inglés, pues significa compañeros de clase. I had nice classmates when I was in school. I had a nice teacher when I was in school. I had a nice friend when I was in school. Ustedes pueden cambiarle y ponerle pues el recuerdo que ustedes quieran. Ok, hemos visto el primer recuerdo era I learned to play the piano when I was 5. El segundo, este que estamos viendo, I had a nice teacher when I was in school. Vamos a ver el tercero, ¿ok? Y tiene que ver con ir de vacaciones y estar con la familia. Otro recuerdo de nuestra niñez. What's your best childhood memory? Vamos a leer la respuesta juntos, ¿ok? 1, 2, 3. My family and I went on vacation. Observen que el verbo go está en pasado, went. Ustedes pueden observarlo en la parte de acá arribita, dice went. I went on vacation. Went es el verbo en pasado para el verbo go, que es en presente. I went on vacation every summer. Summer, recordando palabras para hablar de las estaciones. Summer era verano. I went on vacation every summer. Y si ustedes se iban de vacaciones, pues cada mes, simplemente en vez de poner summer, como vemos en la parte final de acá, pueden poner month, every month. I went on vacation every month. So what's your best childhood memory? My family and I went on vacation every summer. We went on vacation. Ok. Ahora, no se tienen que olvidar que cuando estamos hablando de cosas de pasado, tenemos que poner, pues, obviamente los verbos en pasado. Y lo más difícil de esto es tal vez aprenderse los verbos en pasado, pero es un esfuerzo que tenemos que realizar si queremos hablar bien el inglés. Ok, resumamos las respuestas hasta ahora. La primera decía, I learned to play the piano. I had a nice teacher. I went on vacation. Vamos a ver la cuarta respuesta, pues, y vamos a hablar de otro recuerdo que tiene que ver con nuestra niñez. Y miren, es la bicicleta, ¿ok? Cuando cumplíamos años, pues nuestros padres siempre nos regalaban algo, ¿verdad? Cuando éramos niños. Y este recuerdo tiene que ver con esto. What's your best childhood memory? ¿Ok? When I was 9. Y volvemos a repetir esta cláusula, when I was. ¿Se dan cuenta? Simplemente hemos cambiado la edad. When I was 5, decía una. Pueden decir when I was 7, when I was 6, when I was 9, cuando tenía 9 años. When I was 9, my father got me my first bike. When I was 9, my father got me my first bike. Y aquí tenemos un poquito de confusión con este verbo que está en la parte de aquí, get, pero está en pasado. Got me. En este contexto, el verbo get significa comprar. Dice, cuando yo tenía 9 años, mi papá me compró mi primera bicicleta. En lugar de poner get, obviamente también pueden poner el verbo buy en pasado. En pasado es bought. My father bought me my first bike. When I was 9, my father bought me my first bike. Resumiendo todas las cosas que hemos recordado cuando éramos niños, I learned to play the piano when I was 5. I had a nice teacher. Okay. Habíamos visto que I went on vacation with my family. I went on vacation. And when I was 9, my father got me my first bike. Okay. Todos estos verbos tienen que ver con el pasado. Y hablando de pasado, el tema del día de hoy es un pequeño refresh, un pequeño recuerdo de este tiempo gramatical, el tiempo en pasado. Ese es el tema del día de hoy, past tense review. Como pueden observar, simple past review, el tiempo simple, el tiempo pasado simple es un pequeño recuerdo que vamos a hacer una pequeña revisión. Review, la palabra que está entre paréntesis significa revisión. Review, tal y como lo vemos en la parte pues, de sus pantallas, dice Unit 5 Review. Vamos a hacer una revisión de
la unidad 5 habíamos estudiado el tiempo pasado simple. Ahora, algo que les quiero comentar antes de ir a los ejercicios es lo siguiente. Ok, cuando estamos hablando del tiempo en pasado, es muy común que confundamos la utilización del verbo to be en pasado y un auxiliar did que se lo utiliza en pasado. Voy a escribir estas tres palabritas que son muy confusas de utilizar en el pasado. Este auxiliar did, el verbo to be en pasado was y el verbo to be en pasado were. ¿Ok? Este es un auxiliary verb. ¿Ok? Auxiliary verb. ¿Ok? En cambio, estas dos palabritas de aquí son el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar, pero en pasado, ¿ok? Ok, estos son el verbo to be en pasado. Lo que no debemos confundir es que este de aquí es lo mismo que estos dos de aquí. Si les ayuda en algo, el was significa en español era o fue o estuviste o estaba. Were es lo mismo pero para plural. En cambio, este did no tiene ningún significado en español. Lo único que hace es que la pregunta que estoy realizando o una negación que estoy realizando está hecha en pasado. Voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. I was in class. Observen, dice yo estuve en clase. Yo estuve en clase. Ok, yo puedo decir you were in class. Dice, tú estuviste en clase. Ahora observen que voy a utilizar este de aquí. Voy a hacer una pregunta. Y quiero que ustedes me digan una cosa. Did you go? Y aquí está la clave. Did you go to class? Observen, siempre voy a utilizar este auxiliar did para auxiliar, digámoslo así, a este verbo. Did you go to class? Yo al poner este auxiliar did en esta oración estoy haciendo esta pregunta en pasado. El verbo ustedes pueden observar que está en presente. Entonces, para saber que esta oración está en pasado, lo único que tengo que saber es que el did, que está aquí, lo está haciendo en pasado. Did you go to class? Equivaldría a decir, ¿tú fuiste a clase? Nada más. Entonces, resumiendo, el did, que es un verbo auxiliar, lo voy a utilizar siempre y cuando tenga un verbo en la oración. Y el was o el were, pues no es necesario utilizarlo cuando hay un verbo. ¿Ok? Bajo estas consideraciones, ¿qué les parece si vamos a hacer los siguientes ejercicios? Y quiero que ustedes me ayuden a resolverlos. Ahí tengo el primero. Tengo dos preguntas ahí y ustedes tienen que decirme cuál está correcta. La primera pues dice, who did your best friend in the school? Who did your best friend in the school? Esa es la primera opción. Ahora leamos la segunda opción. Dice, who was your best friend in school? Pongámonos un ratito a analizar y veamos cuál de las dos sería la correcta. Si yo pongo did, en la primera pregunta que ustedes ven en su diapositiva, tendría que buscar un verbo que esté en alguna parte de la pregunta. Pues como podemos observar, who did your best friend in the school? No hay ningún verbo. Ahora, analicemos la segunda pregunta. Dice, who was your best friend in the school? Ahora, haciendo uso de la traducción del verbo was en nuestro idioma, estaríamos diciendo quién, who, que significa quién, who was, quién era, who was your best friend, quién era tu mejor amigo en la escuela. Con estas consideraciones, ¿cuál creen ustedes que será la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta, la opción correcta? Veamos pues en la siguiente diapositiva cuál ha sido la respuesta. Ok, who was your best friend in school? Y me dirán, ¿por qué, teacher? ¿Por qué es was y por qué no did? Por el simple hecho de que no hay ningún verbo en la oración. No tenemos ningún verbo implicado en esa pregunta.
Who was your best friend in school? ¿Quién era tu mejor amigo en la escuela? Bueno, dice Pedro. We were friends in first grade. Who was your best friend in school? Pedro. We were friends in first grade. Ahora vamos a analizar otro ejemplo y es distinto al que habíamos visto. Veamos el siguiente y ustedes se van a dar cuenta de algo. Comparemos las dos preguntas. Dice, did you like, ojo con eso, did you like to play video games? Recuerden, estamos hablando del pasado. Did you like to play video games? Comparemos con la opción de la parte inferior. Dice, were you like to play games? Did you like to play games? Or were you like to play video games? ¿Cuál creen que será la opción adecuada? Did you like to play games? Or were you like to play video games? Veamos cuál ha sido la respuesta. Ok, vamos a ver la respuesta. Ok, tenemos la respuesta. Did you like to play video games? Were you? Ok, hasta que tenemos la respuesta, no se olviden que ustedes pueden enviar cualquier duda o cualquier pregunta a nuestro correo electrónico que al final les vamos a estar dando. Ok, ahora creo que estamos listos. Vamos a ver la respuesta a este ejemplo que les habíamos puesto en esta diapositiva. Y ahí ustedes pueden observar algo que está muy claro. Miren, el auxiliar did está señalado con una flechita, ustedes pueden ver, al verbo like. Did you like to play video games? El did es un auxiliar, un verbo auxiliar que me auxilia al verbo. Siempre que yo tengo un verbo, voy a utilizar el auxiliar did o el do en todo caso si estamos hablando en tiempo presente. Did you like to play video games? Es la opción adecuada. Dice, yeah, I was very good at them. So, did you like to play video games? Yes, I was very good at them. Antes de ir con el siguiente ejemplo, quiero explicarles algo para que esté muy claro esto del was, el were y el did. Ok. Vamos a hacer un ejemplo comparativo. Ok. Y vamos a poner el did y el were en dos preguntas. Y ustedes me van a ayudar a ver qué estoy diciendo. Ok. Were, I'm sorry, capital letter. Okay. Were you like video games? Ok. Vamos a utilizar otra vez esta palabrita en la parte de aquí. Were you in class? Ahora, vámonos primero a esta pregunta. Were you in class? Recuerda que la traducción de were significa eras o estabas. ¿Estabas tú en clase? Were you in class? Vamos a utilizar esta misma traducción en la parte de arriba y vamos a ver si calza con la pregunta que tengo aquí. Recuerden, were you in class significa ¿estabas tú en clase? Vamos a ver si combina con esto. ¿Estabas tú, te gustan los videojuegos? Miren, si yo pongo este were aquí, estaría diciendo esto. ¿Estabas tú, te gustan los videojuegos? I'm sorry, I forgot here. Entonces, ¿creen ustedes que debería poner este were you like video games? No, porque estaría diciendo eso. ¿Estabas tú, te gustan los videojuegos? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Voy a utilizar el verbo auxiliar did, que no significa nada, únicamente hace la pregunta pasado, y diría, did you like video games? Observen, vamos ahora a ver qué dice aquí. Did you like video games? Did no tiene ningún significado, lo único que hace es que la pregunta esté en pasado. Did you like? Al ponerle el did estoy haciendo pasado a la pregunta y diría, ¿te gustaban los videojuegos? Did you like video games? Entonces esto tiene un poquito más de sentido que decir, ¿estabas tú, te gustan los videojuegos, verdad? Queda mejor decir, did you like video games? ¿Te gustaban los videojuegos? Que en lugar de utilizar esto. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué les parece si ustedes me ayudan a resolverlo? Ok, did you quiet when you did in school?
parece que está un poquito más difícil. Did you quiet when you did in school? O contrastémoslo con el ejemplo que está en la parte inferior. Dice, were you quiet when you were in school? ¿Cuál les suena un poquito mejor a ustedes? Did you quiet when you did in school? O were you quiet when you were in school? Recuerden, did no significa nada, simplemente hace a una pregunta o a una negación en pasado, lo hace que esté en pasado. Y tiene que estar un verbo por ahí. En la primera pregunta no podemos observar ningún verbo, vamos a analizar. You quiet did in school. No tenemos ningún verbo, por lo tanto no tenemos la necesidad de utilizar el auxiliar did. Ahora comparemos el ejemplo inferior. Dice, were you quiet? Were es el verbo cero, estar en pasado. Were you quiet? Estaría diciendo, eras tú calladito, tranquilo. Dice, were you quiet? ¿Eras tú tranquilo? Eras, sí combina, ¿no es cierto? Eras tú tranquilo. When you were in school. Eras calmado, eras tranquilo cuando tú estabas en la escuela. Entonces vamos a ver si esa es la respuesta o no. Confirmémoslo con la siguiente diapositiva. Okay, and that's the answer. That's the answer. Were you quiet when you were in school? ¿Eras tranquilo cuando estabas en la escuela? Dice, yeah, I was never still. I was never still. Tal vez ahí tenemos una palabrita nueva en la parte de acá, ¿sí? Still significa quietito, calmado. Dice, I was never still. Nunca estaba tranquilo, nunca estaba quieto, dice. Mire como el niño de la foto, he was never still. So were you quiet when you were in school? Yes, I was never still. Vamos a ver otro ejemplo en el cual ustedes pues ya me podrán decir si es que tengo que utilizar el did o el was. ¿Lo podrán hacer? Vámonos. Ahí tenemos la pregunta, dice, where were you born? O where did you born? Es un error muy frecuente decir where were you born o where did you born. Desde su punto de vista, ¿cuál de las dos respuestas es la adecuada? Where were you born o where did you born? Ok, analicemos. Born no es un verbo. Born no es un verbo, ¿ok? Es un adjetivo. Por lo tanto, necesito tener un verbo to be. No necesito el did. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la siguiente. Veamos. Ok. Where were you born? Así se pregunta en inglés, ¿dónde naciste? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste? Dice, I was born in Loja. Well, that's my case. I was born in Loja, but I moved to Ibarra in 1985. And where were you born? ¿Dónde nacieron ustedes? Where were you born? Lo único que tendrían que hacer es decir, I was born in, le ponen un lugar. I was born in Ibarra, I was born in Cuenca, I was born in Quito, I was born in Esmeralda, donde ustedes pues hayan nacido. Súper fácil. I was born in el lugar que ponemos ahí. Ahora, vamos con otro ejemplo. Y este está súper más fácil. Ustedes se van a dar cuenta si es que tengo que utilizar el auxiliar did o el was. Ok. Where you have, esa sería la primera opción. Where you have a lot of friends in school, or did you have a lot of friends in school? ¿Cuál es la respuesta según ustedes? Where you have a lot of friends in school, or did you have a lot of friends in school? Ahora, tenemos ahí presente un verbo, have. Have significa tener. Ahora, cuando tenemos un verbo presente en la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? ¿El was, el were o el did? Como habíamos explicado anteriormente, el did es el auxiliar para un verbo. Entonces, la respuesta tiene que ser el did más un verbo. Y veamos cuál es la respuesta. Ahí la tenemos. Did you have a lot of friends in school? Miren que el did está muy relacionado con el have. Did you have? Verbo. Did you like?
Did you play? Did you study? Siempre el auxiliar con el verbo. Did you have a lot of friends in school? Yes, I had a lot of fun together. We had a lot of fun together. Dice, nos divertíamos mucho. Did you have a lot of friends in school? Yes, we had a lot of fun together. A lot of fun together. Ok, ahora vamos con el último ejercicio antes de irnos al resumen del programa del día de hoy. Miren, en su opinión, ¿ustedes qué creen? ¿Tengo que utilizar el were o el was? Y ahí tengo una confusión. Were you teacher strict in school? Or was your teacher strict in school? Y aquí quiero que me acompañen un ratito al pizarrón. Ok. Ok, y vamos a hacerlo esto rapidito antes de irnos al resumen. No quiero que se confundan esta palabrita your con you, ¿ok? No es lo mismo decir your que you. Miren, you, siempre vamos a utilizar el verbo to be en plural. Were, you. Pero en cambio para your depende. Puedo utilizar was o puedo utilizar were. ¿Cuándo voy a utilizar was? Miren, was your teacher. Estoy hablando de una sola persona, singular. Ahora, pero ¿cuándo voy a utilizar were? Ok, le vamos a poner más acácito. Ok, voy a poner were. Voy a utilizar were cuando esté hablando en plural. Were your teachers. Entonces, plural were, was en singular. No se confundan, por favor. Y para terminar el programa del día de hoy, bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué les parece si vemos el resumen de hoy? Ok, miren, did siempre va a ir acompañado de un verbo. Did you like to play video games? Where did you grow up? Did you have good grades in school? Miren, siempre no se confundan. Ustedes ven un verbo en la oración, póngale en el did. Si es que no ven un verbo, pues pueden utilizar el was o el were. Espero que les haya servido mucho la clase del día de hoy. Pues yo la pasé súper bien aquí enseñándoles a ustedes y espero que ustedes también la hayan pasado súper bien pues aprendiendo aquí con UTV Canal Universitario. Conmigo será hasta la próxima clase. Thank you very much for being here with us. See you next class. Bye bye.